Entonces, por ejemplo, el glucógeno es un polímero de la glucosa. Quiere decir que la glucosa se repite N veces y forma el glucógeno. Si yo digo almidón, ¿puede ser un polímero? No. No, ¿por qué no? Porque ¿de qué está formado el almidón? De glucosa, de muchas unidades de glucosa. Entonces el almidón también es un polímero de la glucosa. Si yo digo, por ejemplo, una proteína, ¿de qué está formada una proteína? De aminoácidos. Una proteína está formada de más de 50 aminoácidos. Entonces la proteína también es un polímero de aminoácidos. ¿Qué quiere decir entonces? Que un polímero es una molécula muy grande que está formada por unidades repetitivas de monómeros. ¿Y qué serán los monómeros? Esta unidad que se repite. Entonces, el glucógeno, el monómero, ¿cuál será? ¿De qué estaba formado el glucógeno? De glucosa. Entonces, tengo el polímero, que es el glucógeno. El monómero sería la glucosa. En el almidón es el polímero y la glucosa es el monómero. En una proteína, en la insulina, me voy a inventar. La insulina es una proteína. Ese sería el polímero. ¿Cuál sería el monómero? El aminoácido. Si yo digo un lípido que está formado por muchos ácidos grasos, igual, el polímero sería el lípido y el monómero sería la unidad que se repite. Entonces, justamente hoy día nos toca ver lo que son los polímeros y vamos a ver que las resinas pues no son más que polímeros, ¿sí? Entonces, ustedes en odontología van a utilizar procedimientos de polimerización. Es decir, procedimientos en los cuales se van a formar moléculas grandes, ¿ya? Entonces ustedes ven este gráfico, esto es un ejemplo de un polímero y cada una de estas bolitas, ¿cierto?, estaría representando los monómeros. Entonces lo primero que nos dice aquí, pues justamente lo que yo les decía, son macromoléculas que están formadas por unidades simples y esas unidades simples se llaman monómeros. Como son moléculas orgánicas, los enlaces que se establecen son de tipo covalente, así como el carbono se une a otro carbono por enlace covalente, en esto pasa exactamente lo mismo. Su nombre proviene del griego polis, que significa muchos, y meros, que significa segmento, muchos segmentos. Nuevamente en el ejemplo del glucógeno. El glucógeno es el polímero que está formado por muchos segmentos de glucosa. Y la glucosa sería el monómero. Entonces dice, son moléculas orgánicas de enorme importancia tanto en el mundo natural como en el mundo industrial. Vamos a ir viendo algunos ejemplos. Miren, aquí muchas moléculas de glucosa juntas. Acá tenemos la lana, que también ha sido un polímero. Acá tenemos el ADN, también es un polímero. El ADN, ¿de qué está formado? De nucleótidos. Varios nucleótidos se repiten, tenemos la molécula de ADN. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el monómero? Es una molécula que funciona como unidad básica de las moléculas grandes que se llaman polímeros. ¿Qué es el polímero? La molécula grande que está formada por muchas unidades pequeñas o por muchas unidades de monómeros. Los polímeros se denominan como poli y luego viene la unidad que se repite. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo digo polietileno, ¿cuál será el monómero? El etileno, ¿cierto? Si digo poliestireno, ¿cuál es el monómero? El estireno, es decir, que el estireno se repite muchas veces. Polimetacrilato de metilo, ¿qué es lo que se repite? El metacrilato de metilo, ¿cierto? Entonces dice, desde el punto de vista químico, mono significa único, mero significa unidad, poli significa muchos. Entonces, este es el ejemplo clásico de un polímero, que está formado, cada círculo estaría representando un monómero. Si yo digo, esto es una proteína, cada círculo estaría representando ¿qué? Si es una proteína. No, un aminoácido. Un aminoácido, ¿ya? Los monómeros se unen para formar polímeros por un proceso que se llama polimerización. Tengo los monómeros, se unen a través de la polimerización. Entonces, esta polimerización puede darse por diferentes métodos. Entonces dice, métodos físicos, por ejemplo, ustedes van a someterse al calor. No sé si se han fijado, cuando ustedes se van al odontólogo, les coloca la resina y luego les aplica luz ultravioleta. Entonces, la luz ultravioleta es un método que se utiliza para la polimerización. Puede ser el calor, puede ser un método químico, es decir, una sustancia química como tal, puede ser la luz ultravioleta, ¿sí? Estructuras de moléculas de polímeros. Miren, la estructura puede ser lineal como esta, puede ser ramificada como esta, puede formar este tipo de cadenas, ¿sí?, sueltas, o estas cadenas que en cambio son más firmes, como una red. Así se pueden encontrar
los polímeros. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se clasifica? De acuerdo al origen, algunos van a ser naturales, ¿cierto? Otros van a ser sintéticos, los que se crean. Y los semisintéticos son naturales, pero que han sido sometidos a algún proceso en el laboratorio. ¿Sí? Entonces tenemos naturales, los que encontramos en la naturaleza, como el glucógeno, como el almidón, como la celulosa, como la lana, como etcétera. ¿Sí? Pero también tenemos los sintéticos y los semisintéticos. Esa es la clasificación de acuerdo al origen. Ahora, de acuerdo a la composición, los orgánicos, ¿qué átomos van a tener? Si son orgánicos, de carbono. Dice orgánicos vinílicos. Los vinílicos generalmente son los que tienen dobles enlaces. Entonces, enlaces dobles de carbono. Por ejemplo, las poliolefinas, los vinílicos halogenados. Simplemente se llaman así porque tienen muchos dobles enlaces. ¿Ya? Los orgánicos no vinílicos, en este caso van a tener átomos de oxígeno o de nitrógeno. Entonces vean lo que tenemos aquí. Poliéster, ustedes saben lo que es el éster, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? El éster, radical, COO, radical. Esto es un éster, poliéster. Poliamidas, tenemos el carbono, doble enlace oxígeno y el grupo amino. Y acá el radical. Muchos grupos amidas, poliamidas, muchos grupos éster, poliéster. Entonces es importante saber los grupos funcionales, sí, porque todo el tiempo les estoy hablando de grupos funcionales, ¿ya? Y los compuestos o los polímeros inorgánicos, en este caso van a tener elementos de la tabla periódica. Por ejemplo, dice los del azufre. ¿Han escuchado ustedes la silicona, por ejemplo? ¿Sí? Tiene silicio que se repite muchas veces, ¿ya? Ahora, la clasificación entonces, de acuerdo al origen, de acuerdo a la composición, y ahora dice la clasificación de acuerdo a la reacción cuando aumenta la temperatura. Entonces tenemos los elastómeros. Imagínense un elástico. ¿Qué pasa? Se deforma el elástico, pero luego recupera su forma original. Los termoestables cambian con la temperatura. Si son termoestables, son estables con la temperatura. Dice, cuando se eleva su temperatura se descomponen químicamente, pero no se deforman, ¿sí? Porque son termoestables. Pero los termoplásticos, ¿qué pasa con los termoplásticos? Los plásticos cuando elevamos la temperatura, hay deformación. Entonces ustedes van razonando para ir entendiendo. Al elevar la temperatura se derriten y pasan al estado líquido, eso ustedes saben, ¿no es cierto? Pero cuando se enfrían, pasan nuevamente al estado sólido. ¿Ya? Este es un ejemplo de un polímero, un polisacárido que está en los hongos, por ejemplo, se llama quitina. El polímero es la quitina. ¿Y cuál será el monómero? Si es igual que el glucógeno, que es igual que el almidón, que la celulosa. La glucosa. ¿Ya? Esas son preguntas de examen, chicos. Si yo les doy el polímero, ustedes me indican el monómero. Entonces, si doy glucógeno, ¿cuál sería la respuesta? Glucosa, ¿cierto? Si digo proteína, ¿cuál sería la glucosa? ¿Ya? Si digo quitina, la glucosa. ¿Ya? Dice, el poliestireno es utilizado para fabricar envases. Vean lo que ha sido el poliestireno, espuma flex. Es un polímero, ¿cierto? Es un polímero sintético. Y aquí tenemos ejemplos de polímeros naturales. Celulosa, el monómero glucosa. Almidón y glucógeno, el monómero glucosa. El ADN, ¿cuál es el monómero? Ácido nucleico. La proteína, ¿cuál es el monómero? Aminoácidos. Las sedas que ustedes hayan escuchado, miren cuál es el monómero. Amidas. La lana es una proteína. ¿Cuál será el monómero? Si es una proteína, aminoácidos. El caucho, aquí tenemos el isopreno. Y aquí está el uso que se le da. Pero generalmente yo suelo preguntar cuáles son los monómeros, ¿sí? Y en el caso de los polímeros sintéticos, obviamente no me voy a aprender cada uno de estos, porque estos ya son complicados, pero ustedes si tienen esta tabla, tienen que entender lo que dice esta tabla. Por ejemplo, dice el nylon. El nylon ha sido un polímero. Y aquí dice amida. ¿Qué quiere decir? Que la amida es el monómero que se va a estar repitiendo en el nylon. Eso tengo que entender, ¿ya? Entonces, estos de acá no me voy a aprender, pero los naturales sí tengo que saber de qué están formados, ¿sí? Aquí, por ejemplo, me dice cloruro de vinilo. Este de aquí sería el monómero. Y el polímero, pues esta unidad que se repite muchas veces, cloruro de polivinilo, ¿sí? Si acá dice acetato de vinilo y acá dice acetato de polivinilo, ¿cuál es el monómero? ¿Cuál es el polímero? Pues es fácil identificar, ¿no es cierto? Tampoco me voy a aprender de memoria las fórmulas. No tiene ningún sentido y nunca les voy a decir
escríbanme la fórmula del acetato de vinilo. Esa no es una pregunta de examen. ¿Sí? Pero sí les puedo preguntar cuál es el monómero y cuál es el polímero. A su compañera que está atrás, hágale señas. ¿De qué estoy hablando? De los polímeros. ¿Ya? ¿De qué específicamente? Chicos, verán. Si ustedes no quieren estar en esta clase, la puerta está abierta, no les pongo falta, nada y pueden retirarse. No hay ningún problema, ni siquiera les pongo cero. Si es que necesita hacer algo, puede retirarse. Si yo estoy hablando acá y usted está haciendo otra cosa, entiendo que no le interesa y si es que quiere, puede retirarse. Entonces vaya a ver su uniforme. Es que todavía no quiero. Esto de aquí entonces, ¿sería el monómero o el polímero? El monómero. Y este es el que se va a repetir muchas veces y esta ya sería la molécula, dice molécula de polietileno. ¿Cuál sería entonces el monómero de esa molécula? El etileno. Entonces, la molécula de polietileno es el polímero. ¿Ya? Aquí tenemos las fibras de la celulosa. Ya dijimos, ¿de qué está formada la celulosa? De glucosa. Entonces, ¿cuál es el monómero aquí? La molécula de glucosa. Perfecto. Acá tenemos el isopreno y acá tenemos la misma molécula N veces. ¿Qué quiere decir? Que se repite muchas veces. ¿Qué molécula ha sido esta? El caucho. Entonces, si yo les pongo esta molécula en el examen, entre paréntesis, cualquier molécula, entre paréntesis, N, ¿qué me está diciendo? ¿Es polímero o es monómero? Es polímero. Entonces, por ejemplo, si yo pongo glucosa N, o yo pongo aminoácido N, ¿estos monómeros o polímeros? Polímeros. Pero si solamente pongo glucosa o solamente pongo aminoácido, eso ya es un monómero. Perfecto. Aplicaciones en odontología, que es lo que nos interesa, ¿cierto? Dice, se utiliza en materiales de impresión, por ejemplo, las siliconas que decíamos que eran polímeros de silicio, polímeros inorgánicos. Se utilizan polímeros para prótesis, para materiales de restauración, lo que son las resinas, ¿cierto? Selladores de fosas y fisuras, la mayoría son polímeros, ¿sí? Materiales para prótesis, materiales para impresiones. Entonces, en odontología se utilizan polímeros, sí, muchísimo, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo de la fórmula de la silicona basada en silicio. Miren lo que dice aquí. N. ¿Qué quiere decir? Que esto se está repitiendo. Entonces aquí ya está repetido, miren, muchas veces. Este es el polímero, esto también es el polímero, esto también es el polímero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se repite N veces. Las resinas son muy utilizadas en odontología, ¿cierto? Unidades que se van repitiendo. Recuerden que no tengo que saberme de memoria la fórmula, lo que tengo que entender es que si digo que la resina es un polímero, perfecto, pues tiene que haber un monómero que es el que se va a estar repitiendo muchas veces, ¿sí? Aquí, por ejemplo, miren, esta es una fórmula muy amplia, pero en esta fórmula aquí yo veo un corchete y acá veo un corchete, y aquí ¿qué dice? Esta parte de aquí es la que se va a repetir varias veces. Ese sería el monómero que se va a repetir muchas veces para formar el polímero. En la estructura de acá, miren, esto de aquí es lo que se repite. Ven, se repite acá pero de lado y se repite acá de lado. Entonces, si yo les pongo esto en el examen, ustedes no me van a decir, bueno, ¿cómo se llama este compuesto? No me interesa cómo se llama. Pero ¿qué me interesa? Que ustedes digan, me está mostrando un polímero. ¿Por qué? Porque está entre paréntesis la unidad que se está repitiendo. Ustedes pueden señalar, todo eso es el polímero. Y este de aquí es el monómero que se está repitiendo muchas veces. Una pregunta, si en el examen, por ejemplo, está así los paréntesis y todo eso y abajo no está la N, entonces... Quiere decir que no se repite. Claro. N me está indicando que es el monómero que se está repitiendo N veces. ¿Sí? Ahora, los monómeros se unían para formar polímeros. ¿Cómo se llama el proceso? Polimerización. ¿Cómo ocurre este proceso? Ya dijimos, métodos físicos, como por ejemplo el calor, o lo que yo les decía, ustedes ven que utilizan la radiación ultravioleta, ¿no es cierto? O también por medios químicos. Entonces, en base al medio que se utiliza, las resinas que se polimerizan, digamos, pueden ser termopolimerizables. ¿Qué están utilizando aquí? Si dice termo, el calor. Esto es un método físico, no es un método químico. Tenemos las autopolimerizables. Miren lo que utilizan. Agentes químicos. Y las que utilizan generalmente en odontología, fotopolimerizables. ¿Qué utilizan? La luz
ultravioleta. Entonces, aquí tenemos los 3 ejemplos. Utilizan el calor, se llaman termopolimerizantes. Utilizan el agente químico, se llaman autopolimerizantes. Y las que utilizan agentes físicos como la luz ultravioleta se llaman fotopolimerizantes. Entonces yo les puedo colocar estos de aquí para que ustedes me indiquen cuál es el tipo de polimerización que se realiza. ¿Ya? Ahora, los mecanismos de polimerización, es decir, yo tengo aquí un monómero, se va a unir a otro monómero y así sucesivamente, ¿cierto? Se va a dar de 3 maneras. La polimerización por condensación, por apertura de anillos y por adición. ¿Cómo diferencio una de la otra? Vamos a ver estos grafiquitos. Esta me dice que es por condensación. Solo fíjense en el gráfico. Un monómero se une a otro monómero. Al final me dan los 2 monómeros juntos y han liberado una molécula de agua. Es como cuando se une un aminoácido con otro aminoácido. Tengo un aminoácido que se une el grupo carboxilo del 1 con el grupo amino del otro. ¿Y qué se libera? Una molécula de agua. Entonces, por condensación, ¿qué pasa? Se unen los 2, pero hay liberación de una molécula de agua. Si ustedes se fijan en el de adición, vean lo que pasa. Se unen, pero no hay Simplemente se unen, pero no hay liberación. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la polimerización por condensación, que se libera la molécula de agua, y por adición, que no hay liberación de moléculas? Y la otra forma era por apertura de anillos. Entonces, yo tengo aquí un monómero, ¿cierto? Un monómero que está así, pero para formar el polímero se abre y se une al otro. Son moléculas como cíclicas, para formar el polímero se abren y van formando la molécula grande. Entonces, esta se llama por apertura de anillos. Dice, esta unión se hace a partir de una molécula con 2 radicales. No existe liberación de productos como por ejemplo agua, pero sí se van a abrir los anillos. ¿Ya? Y la adición que ya dijimos, ¿cuál era la diferencia? ¿Aquí hay liberación de agua o no? No. hay liberación. Perfecto. ¿Cuáles son los fenómenos que se producen durante la polimerización? Entonces, primero dice una reacción exotérmica, que quiere decir que hay liberación de calor. Segundo dice que se contrae, claro, porque antes estaban separados, pero cuando se unen, se contraen. Y la otra es la absorción acuosa, que hace referencia a que se puede incorporar moléculas de agua. Entonces, vamos a ver aquí, al producirse la polimerización, la energía se transforma en calor, energía exotérmica, reacción exotérmica. Cuando un material polimeriza, se contrae. Aquí están separados, pero cuando se van uniendo, se van contrayendo, ¿cierto? Y finalmente dice, las moléculas de agua tienen tendencia a penetrar en los sólidos. Es decir, se da la absorción acuosa. Permite el ingreso de moléculas de agua. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Sí? Veamos aquí qué dice. El etileno se polimeriza y ahora tenemos el polietileno, ¿cierto? El cloruro de vinilo se polimeriza y tenemos policloruro de vinilo. El monómero se polimeriza y aquí tenemos el polímero. Aquí otro ejemplo de un monómero y acá el polímero. ¿Sí? Ya chicos, a ver, con esto terminamos el bloque número 2. La prueba tenemos la próxima semana, el día martes. ¿Sí? Ese día tomamos prueba y les reviso los mentefactos. ¿Ya? ¿Y qué más me falta? Y también yo, la presentación del trabajo autónomo. La presentación del trabajo autónomo queda para el 6 de noviembre. Presentan el trabajo autónomo y dan prueba del trabajo autónomo ese día cuando regresen de las fiestas. ¿De dónde saco las preguntas? Del trabajo que van a hacer en grupo. ¿Sí? ¿Por grupo? Es en grupo el trabajo autónomo. ¿De cuánto? De 5. De 5. A ver, el trabajo es en grupo. Solamente un integrante del grupo me va a subir el trabajo al evento. ¿Ya? Y la prueba es de todos. Ahora chicos, cuando empezamos clases no estaban todos y no hicimos la prueba de diagnóstico, ¿no es cierto? No. Vamos a hacer ahorita una prueba de diagnóstico que todo el mundo debería sacar 5 sobre 5. ¿Cuánto es la compra?